Bueno, buenas noches con todos ustedes, ingenieros. Como ya hizo la presentación, quiero ir directo al asunto. En la exposición viene titulada como desagüe pluvial, que es creo que la razón por la cual ustedes vienen. Pero el desagüe pluvial está relacionado con el valor de la intensidad de lluvia, que es lo que nos cuesta determinar nosotros. Esta es la fórmula que todo el mundo nosotros conocemos para determinar el caudal de lluvia. Es una fórmula que ustedes la encuentran en toda la bibliografía, en cualquier libro está esa fórmula. Bueno, ahí está expresado caudal en metros cúbicos por segundo, la intensidad de lluvia en milímetros por hora, que quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 20 milímetros por hora, quiere decir que yo tengo una precipitación de 20 litros en una hora en un metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que sabemos. Allí tengo el valor de 3.6, en otra bibliografía figura 360, dependiendo del área que queramos coger, en kilómetros cuadrados o como sea, y el coeficiente de escorrentía que viene dado por unas tablas diversas, ¿no? Que también están en el reglamento, hay una serie de tablas para el coeficiente de escorrentía. Mi objetivo aquí, que he querido para esta exposición, es que tratar de darles los conceptos un poco más masticados. O sea, no voy a presentarles como si fuese en una exposición muy técnica todos los detalles de cómo hallar la intensidad de lluvia y cómo hallar el caudal. Entonces, ¿cómo obtengo el caudal según el Reglamento Nacional de Edificaciones? Es a través de la hidrología. Entonces, yo tengo esta fórmula que vimos hace un momento, aplicaba para áreas menores a 13 kilómetros cuadrados, de 13 a 15 kilómetros cuadrados, y por eso que pongo este gráfico aquí para que se les quede un poco en la cabeza. Estas son pequeñas áreas que pueden representar los 15 kilómetros cuadrados. Más allá de estos 15 kilómetros cuadrados, yo tendría que tener una estación aquí, otra estación aquí, otra estación aquí, y ya sería un drenaje pluvial de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero esto está un poco, esa exposición está orientada sobre todo a edificaciones. Como ya había comentado, es el método racional, el área máxima que puedo considerar es de 13 a 15 kilómetros cuadrados. Según el reglamento puedo utilizar eso o un hidrograma unitario o modelos de simulación. ¿Cómo obtengo, en este caso, como lo he querido enfocar para edificaciones, cómo obtengo el caudal para edificaciones? Tengo que saber el área, que por ejemplo esto representa un mol, que es lo que generalmente nosotros tenemos. Un mol, los moles que nos dan los arquitectos generalmente tienen áreas de techo a diferentes niveles. A veces no permiten la evacuación de lluvia en un solo tramo, tenemos que hacer evacuaciones interiores, después de coordinaciones, no es lo óptimo, pero es lo que se busca, es drenar adecuadamente esta agua de lluvia. Entonces, lo que tengo que calcular es el área del techo. Lo puedo calcular como área del techo solamente con un AutoCAD, haciendo la medida, y ya tengo el área, la convierto en kilómetros cuadrados o en las unidades que sea, y ya tengo el valor, una parte del valor de esta fórmula. Si es que hay mucho viento, aquí voy a terminar esta parte, si es que el coeficiente de escorrentía, yo para edificaciones lo estoy cogiendo como 1. El reglamento les va a presentar una serie de valores de coeficientes de escorrentía, que para el caso de edificaciones no tiene mucho que ver, ¿no? Esto es lo que pasa cuando hay viento. Ocurren a veces zonas donde hay más influencia de agua de lluvia. A veces también, si es que el viento viniese en esta dirección, ya no solo tendría que calcular el área del techo, sino también esta área lateral, porque esta área lateral va a captar lluvia. El agua que debería irse para acá está siendo captada, ahora está siendo interceptada por el muro y luego almacenada por el techo. Y esta agua tiene que ser luego dispuesta. Entonces, para obtener el caudal de la fórmula, si yo ya tengo el valor del área, que lo saco del techo, o el área lateral o el área del techo, y yo ya tengo el valor de C, que lo he fijado en el 1, lo único que necesito para determinar simplemente el agua de lluvia es la intensidad, ¿no? La intensidad en milímetros por hora, que es este valor de aquí. Según el reglamento, ¿de dónde lo obtengo? Lo debo obtener
de un diagrama IDF de intensidad, duración, frecuencia. Lo puedo obtener por el método de Lila-Cenami modificado o por una distribución de frecuencias P24. El truco de todo, como están dándose cuenta, es simplemente determinar la intensidad de lluvia. Y ese es el gran problema que teníamos en la empresa. No teníamos una manera segura de determinar la intensidad de lluvia porque cuando se la piden a Cenami no la tienen datos incompletos, o lo que sucede también es que lo cobran como un estudio adicional. Entonces, nuestra preocupación en lugares de alta intensidad de lluvia era saber qué cantidad de lluvia teníamos que drenar, porque ahí no podemos utilizar ni las tablas que están en la norma IS 010, porque esos caudales de montantes o caudales horizontales son en base a la fórmula del doctor Hunter y con probabilidad, y no tienen que ver con un caudal real, ¿no? Esa fórmula que colocó Hassen y Williams, mejor dicho, esta probabilidad no está relacionada, el caudal que ustedes ven ahí no está relacionado con el caudal real de la montante. O sea, no pueden relacionar, porque varias veces he visto informes que dicen, ya, el caudal es tanto y por lo tanto la montante que tengo que seguir es la que dice el reglamento de instalaciones sanitarias interiores, y eso no es verdad, porque no tienen relación una con otra. Esto es hidráulica pura, ¿no? ¿Cómo hallo la primera parte, que es el IDF? O sea, puedo obtener la intensidad de lluvia de tres maneras: IDF, el Lila-Cenami o la distribución de frecuencias P24. Entonces vamos por la primera. Para yo obtener el IDF, la curva IDF, necesito tener un pluviograma. Es decir, que en la ciudad, Trujillo, Juliaca, Huancayo, donde yo quiero construir mi mall, tiene que haber un pluviograma. Si no tengo el pluviograma, la canción. ¿Cómo determino la curva IDF? No hay manera. No hay manera. Y esto es lo que pasa, eso es lo que a nosotros se nos presenta. Se nos presenta que el cliente quiere que esté diseñado su techo para lluvias. ¿Cómo determino si yo no tengo la curva IDF? Si no la tengo, no hay manera que yo la pueda sacar. Este pluviograma, para recordar simplemente, es simplemente que este cilindro gira a una velocidad constante. Digamos que esta abertura recibe el agua de lluvia, va elevando el nivel de este indicador que grafica aquí, va graficando con el paso del tiempo, va registrando el paso del tiempo y va registrando en qué tiempo va aumentando la intensidad, va aumentando la cantidad de agua que tengo acá, ¿no? Va aumentando, llega a un punto, baja, va aumentando, llega a un punto, baja. Eso es lo que está representando aquí, ¿no? Aquí en un tiempo mucho más largo lo ha hecho. Mucho más largo lo ha hecho. Eso lo llevo a un diagrama de acumulación y lo que yo tengo que hacer con eso es un montón de estadística para determinar la curva IDF. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que debería tener el Cenami? Pero como no tiene pluviogramas, no se pueden hacer. El segundo método es el de Lila-Cenami, que es el que generalmente la mayoría recurre porque no tiene datos. Pero si se dan cuenta, hay un gran problema con el Lila-Cenami, y es este. No se ven los datos. Y eso está en el reglamento. Si ustedes han querido sacar por el Lila-Cenami, están adivinando qué valor tengo que colocar para saber hacer un diagrama IDF en función de estos valores. Y si lo logran adivinar, generalmente lo que nos ha pasado es que cada vez que hallamos el valor de IDF de la intensidad con los valores que da el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que sucede es que nos dan valores por debajo de los reales. Es decir, que no son valores confiables. Podemos decirle al cliente, mira, yo me regí en el Reglamento Nacional de Edificaciones, tu mall se inundó, pero yo me regí en el reglamento y bueno, esa es mi justificación legal. Pero eso al cliente no le interesa, sinceramente, no le interesa. Lo que le interesa es que su mall funcione ante cualquier circunstancia. Él quiere que tú hayas diseñado de tal manera, perdón, disculpe que le asusté, que uno lo haya hecho de tal manera de que ese mall no se inunde.
o el sistema de bombeo funcione siempre. Y esto no lo puedo hacer a través de línea de Tsunami. ¿Qué pasó? Los métodos de P24, que es la base de determinar los caudales, al final, ¿yo qué hago? ¿Qué significa P24? Significa P precipitación máxima en 24 horas. Entonces, ¿qué hace el Tsunami? Por ejemplo, una estación en Cajamarca que visitamos, la Weber-Bauer. ¿Esta es la Weber-Bauer? Sí, esta es la Weber-Bauer. Estación de Cajamarca. Esta es una hoja oficial del Tsunami. La pedimos al cliente, porque nosotros no tenemos manera de saber cómo va a llover ahí. Puedo irme a internet, pero el valor que me diga internet no es confiable. Puedo ir a la página del Tsunami y sacar los valores de precipitación, porque están publicados, no están procesados. Yo los tengo que coger de una página del Tsunami, que es climatología, y ahí van a ver un valor que dice 7 y 19, que son 7 de la mañana y 19 que son las 7 de la noche. O sea que se hace una medición a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Lo que hace esta persona que determina qué precipitación ha caído en un día es que va a las 7 de la mañana y tiene un recipiente en el cual puede mirar, hace una medición de cuánto de precipitación ha caído durante la noche, durante esas 24 horas. Va a las 7 de la noche y otra vez hace lo mismo. Coge y vuelve a sumar esas cantidades. Esas cantidades la pone en bruto y eso es lo que le da el Tsunami. Ustedes van a la página web del Tsunami y obtienen ese valor en bruto. La precipitación a las 7 de la mañana, lo que se ha acumulado, y la precipitación a las 7 de la noche. Lo suma y obtiene la precipitación del día. ¿Cómo ocurrió en el día? No se sabe. Eso no se sabe. Porque no tiene un pluviógrafo que le diga, en este momento llovió más. Solamente tiene un valor bruto de intensidad de lluvia, de cantidad de lluvia, de milímetros que subió en un día. Es lo único que tiene. Y nosotros lo que vamos a hacer es que con esos únicos datos que tenemos, porque era lo único con lo que contábamos, vamos a estimar cuál va a ser la precipitación horaria para poder diseñar los caudales de lluvia. Aquí, ¿cómo hacen? Una vez que le piden al cliente ese dato, creo que cuesta alrededor de 30 datos, 25 datos del Tsunami, porque ustedes le dicen de qué año quieren, les cuesta alrededor de 650, hasta el año pasado costaba así, ¿no? Por lo que me pude averiguar, 650 soles estos datos. Entonces, ¿qué les da el Tsunami? Esta es una hoja oficial del Tsunami, como les comenté, les da el valor del año y les pone por cada mes cuál fue la precipitación máxima en 24 horas. Es decir, de todos los días del mes, la precipitación, la acumulación máxima fue, por ejemplo, en el año 87, en el mes de noviembre, fue de 24.3. En julio fue de 4.0 milímetros en 24 horas. Es lo que subió. No sabemos qué pasó durante el día. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que seleccionamos el mayor de cada año. En este caso, año 87, el mayor es 24.3. En el 88 es 18.2. En el 89 fue 30. En el 90 fue 25.4 en diciembre. Esos valores, porque tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Les voy a decir la idea de lo que hicimos. No teníamos datos de IDF, no tenemos pluviogramas, solo tenemos estos datos de precipitaciones de un día. ¿Qué podemos hacer? No confiábamos en el INLA Tsunami por los datos que ya sabíamos que nos salían inconsistentes. ¿Por qué? Porque el INLA Tsunami daba una proyección de un valor, por ejemplo, 15 milímetros, y cuando preguntábamos así de boca con alguien que estuviese en una estación, nos decía, no, hemos tenido 17 el año pasado. Entonces, como que la proyección no era correcta. Yo no sé si el INLA Tsunami está bien hecho o mal hecho, no estoy juzgando eso, porque no he podido analizarlo, solamente lo hemos analizado en 2 veces y las 2 veces nos ha salido mal. Tendríamos que haberlos analizado una mayor cantidad de veces para saber si estaba bien o mal. Pero el asunto es de que no nos daba los valores que nosotros esperábamos y por lo tanto la seguridad en nuestro diseño. ¿Qué es lo que tratamos de hacer?
Y es lo mismo que le decimos a todos los clientes, porque todos los clientes son preguntones. Nos dicen, ¿cómo han determinado la cantidad de lluvia? Le digo, nosotros hacemos muy fácil. Y esta es la idea de lo que vamos a desarrollar. Nosotros cogemos todos los valores máximos de cada año, pedimos 30 años, incluimos los dos fenómenos del Niño, del 82-81 y del 98, que son los máximos que han habido, tanto en intensidad como en duración. El fenómeno del Niño del 98 se caracteriza porque fue muy intenso, o sea, intensidad de valores picos en una hora. El del 82-83 fue amplio, o sea, decía, no era intenso en una cantidad instantánea, sino era amplio. Llovía constantemente durante más tiempo. Pedimos esos dos valores, porque esos dos valores nos van a indicar valores máximos. ¿Cuál es la idea? Los coloco en una tabla, imagínense que ustedes tienen una tabla, coloco una tabla y los coloco de menor a mayor. Menor, mayor, 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 y ahí tenemos una curva. ¿Qué hago si quiero saber qué va a pasar en años siguientes? Proyecto la curva. Nada más. Eso fue lo que hicimos. Y con esos valores es que estamos obteniendo unos valores bastante aceptables para lluvias. ¿Qué hacemos? Pero podemos hacerlo inclusive a mano, ¿no? O sea, colocamos los valores de menor a mayor y una vez que coloco el mayor puedo coger el mayor, ¿no? Ese es el mayor evento que funciona en el 88. Yo he diseñado tu proyecto en función de la intensidad máxima que ocurrió en el 98. Pero a veces hay clientes que quieren ir más allá. No, yo quiero que me garantices que mi proyecto va a estar y nunca se va a inundar en 100 años. Entonces ahí viene otra cuestión. ¿Cómo le garantizo una manera de que yo pueda garantizarle un proyecto de vida útil como diseño de 100 años? Porque a veces vienen así, no quiero que nunca falle. Entonces es por eso que esta curva, o recta, o lo que sea, lo agrupamos a una serie estadística que solamente probamos una y con eso nos ha dado muy buenos resultados, que es la de Gamble. Me preguntaba el caballero, el ingeniero aquí, que si es que les iba a proporcionar esto se lo voy a proporcionar, ¿no? Esto para que les recuerden cómo hacerlo, porque este es cómo lo hacemos nosotros. Nosotros, la señora preguntaba, el ingeniero preguntaba si es que íbamos a dar los valores de intensidad de todas las ciudades. No podemos, porque solamente hemos diseñado algunas, ¿no? Tenemos, creo que en el archivo de nuestra empresa tenemos unos 7 valores que son nuestros, que nosotros hemos sacado. Si usted quiere, va a una ciudad que nosotros no hemos hecho, por ejemplo, qué sé yo, Cerro de Pasco, Huánuco, ¿no? O qué sé yo, Tacna, no sé. Tendría usted que pedir sus estadísticas durante 30 años y hacer el procedimiento que describimos a continuación. Si no lo entiende, también estoy nombrando la bibliografía donde lo puede encontrar. Y si no lo entiende, también tengo el PDF para pasárselos. Ustedes miran ahí cuál es el método que tienen que hacer, porque el método está en la bibliografía. El asunto es que no lo utilizan para eso. Ordenan de mayor a menor y lo numeran. Entonces, de mayor a menor, no importa de qué año fue, lo que me interesa es el valor mayor, en este orden, para hacer mi estadística. Luego, ¿qué hacen? Sacan la media y la desviación estándar. Eso lo hace una hoja de Excel. Si no saben cómo hacerlo, lo pueden encargar a un bachiller, a un estudiante, a alguien que conozca un poco más de Excel, ¿no? Les saca la desviación estándar y la media. Creo que también lo sacan algunas hojas en online ahora en internet, ¿no? Uno coloca los datos y le saca la media y la desviación estándar, que es los valores que necesita. En este caso, la media para esos datos fue la promedio de 5.15, una desviación estándar a 5.31, y hemos cogido como bibliografía un único libro que fue el más óptimo. Lo tengo acá, un momentito por favor. Contando como si fuésemos amigos, ¿no? Como así, ¿cómo lo obtenemos? Ese es mi objetivo, que ustedes entiendan, no llenarlos de teoría de unas cosas que no les van a servir. Ustedes son diseñadores, quieren algo práctico y seguro para su diseño, y eso es lo que les estamos proporcionando, es lo que nosotros hemos podido encontrar. Esta es la bibliografía Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del ingeniero Wendor Chereque Morán. Lo tengo en PDF, no sé si se podrá entrar o cargar en un link, ¿no? Esa es la bibliografía. Y en la página 175, alrededor de la página 175 van a encontrar el procedimiento, que es lo que hemos seguido.
Venimos aquí, aplicamos la ley de Gumbel. No tienen que entender totalmente la teoría de la ley de Gumbel, yo se las puedo contar aquí. La ley de Gumbel se basa en realidad por esta fórmula, donde X rayita es su promedio. Y este valor de aquí, ¿no? Sigma, es su desviación estándar. Lo que ustedes están buscando es X. Lo único que les falta es determinar K. Esto parece complicado. La única parte complicada es despejar aquí. Ustedes necesitan el valor de Y. P es la probabilidad, que es una inversa del periodo de retorno. Es decir, si yo quiero una probabilidad, qué sé yo, que ocurra en 100 años, perdón, un periodo de retorno de 100 años sería 1 entre 100, ¿no? Tendría que dividir este valor entre 100. Y hay un ejemplo, como les digo en el libro, para que lo puedan seguir. El ejemplo del libro es para caudales. Ellos lo utilizan para caudales. Nosotros lo vamos a utilizar para precipitaciones. Y lo único que tienen que despejar aquí es Y. O sea, aplicarle logaritmo, logaritmo, logaritmo hasta que se despeje Y. Esto lo he dejado solamente porque es una cuestión del libro. Esto ni se preocupe. Una vez que tienen Y es un valor para hallar K. Y este libro les proporciona ya las variables calculadas en función del tamaño de la muestra. Es decir, que si ustedes han pedido 30 años y se los han dado, solamente tienen que coger estos valores. Esto es número de datos, sus 30 años, su YN promedio, que es una función de K, y este valor de aquí. Cogen estos datos y lo ponen en una fórmula. Es decir, el mismo caso, yo tengo una probabilidad. Recuerden que el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad. Es decir que si yo invierto entre 1, lo invierto esto, hago la inversa de este valor, voy a obtener 100 años, ¿no? Que es mi periodo de retorno para el cual yo estoy calculando. Como les digo, en el libro está el ejemplo, esto solamente para recordarlo. Esto es la inversa. Entonces, hallo la probabilidad. Los valores, como yo en este caso tengo N40, me han dado 40 datos, yo voy a la tablita anterior. Obtengo para N40 los valores son estos. Y K es el Y que he hallado de acá. ¿Se acuerdan que estaba en este lado de acá? Que lo obtuve de los logaritmos naturales de esto, con los valores ya calculados para esa muestra. Estos valores están en tabla, son valores calculados. No los tienen ni siquiera que calcular, ni siquiera tienen que entender cómo funciona Gumbel. Colocan el valor de Y que han hallado de la ecuación anterior, los colocan aquí y obtienen el K, ¿no? En este caso, Y fue de 4.6, que fue del logaritmo de esto. Para hallar P para hallar Y necesitan P. Tienen el valor de P, lo reemplazan en la ecuación anterior y estos valores aquí y obtienen el valor de K. Y este es el K que tienen que colocar acá. La desviación estándar y el promedio. Y con eso tienen el periodo, la precipitación que están buscando. Para lo que estábamos diciendo, para un periodo de retorno de 100 años, con 40 muestras, que es el caso que está aquí, si me dan 30 muestras, utilizo el de 30 muestras, si está el de 20 muestras, utilizo el de 20 muestras, hallo el promedio, la desviación estándar y todo lo coloco aquí. Y listo, ya tienen la intensidad. Y se acabó. No hay más que discutir. Esto, como lo estoy describiendo, no está explicado en los libros, con la sencillez que estoy tratando de explicar. Tampoco lo proponen como una alternativa para hallar la precipitación. No está en ninguna parte. Ustedes buscan y lo que van a hacer es, cuando una vez que tienen el P24, tienen que meterle una fórmula hecha por la Federación de Suelos, el Instituto tal, y tienen que hacer un montón de cosas para hallar la intensidad. Pero dígame, lo que conversábamos allá en el equipo, decíamos, ¿tiene lógica o no tiene lógica lo que hemos hecho? Para nosotros sí, es nuestra propia muestra, con nuestras propias estaciones, no está sometido a valores extranjeros, no por desdeñarlos, sino porque tienen su propio comportamiento, las estaciones americanas, las estaciones europeas, la climatología es diferente. Aquí tienen su propio comportamiento. Quizás yo al colocarle los factores lo que voy a hacer es
simplemente cambiar un poquito más la intensidad o más arriba o más abajo. Lo único que estoy haciendo es proyectando con un ajuste estadístico totalmente válido, que es Gumbel. Nada más. Nosotros hemos cogido solamente uno. Hay otro que es Kolmogorov, que no lo empleo nunca, que es este, de la distribución log person tipo 3. Nunca lo utilizo, nunca lo he utilizado. Y con eso tengo la intensidad. Por ejemplo, nosotros para Trujillo, en la estación Laredo, trabajamos con un periodo de retorno de 100 años, y los valores, como ya teníamos el valor de K y era fácil encontrarlo, entonces K, con los datos que tenemos, simplemente tenemos la probabilidad de 100 años. En lugar de la probabilidad de 100 años, pusimos probabilidad de 5, de 10, de 15, de 200, probamos con todos los valores, y lo único que cambia es K, porque el promedio y la visión estándar son las mismas. Y ahí tenemos las precipitaciones para cada etapa, ¿no? Para 100 años nos salió 24.31, pero podíamos hallarlo para un periodo de retorno de 200, de 400, de 975. Ahora, y este es el concepto que que a veces se domina mal, porque nosotros no quisimos irnos a ponernos fórmulas extrañas o extremas. ¿Por qué? Porque en realidad si comenzamos a utilizar fórmulas de bibliografía, no sabemos en qué momento nos vamos a equivocar. Queríamos algo que suene lógico y que suene consistente, y eso es lo que buscamos. Y eso es lo que está mal interpretado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y se los digo por qué. El año pasado, como nosotros ya teníamos este método deducido, fue cuestionado en la empresa, discutido ampliamente, es verdad, no es verdad, tiene lógica, no tiene lógica, ¿por qué no mejor utilizamos otras fórmulas? No, mejor dejémoslo puro porque son nuestros propios datos, son datos que nosotros entendemos que son válidos. Y lo que sucedió fue que decidimos asistir a un congreso de hidráulica que se realizó el año pasado para ver, y proponían varios temas de lluvias. Nosotros quisimos comparar ideas, ¿no? Nosotros fuimos como queriendo aprender más. Nuestro método está correcto, está incorrecto, ¿qué puede tener de malo? Y esa sesión también sirve para eso, ¿no? Si usted tiene una crítica constructiva, está muy bien aceptada. Y nos dimos con unos errores de conceptos tremendos. Y uno de los errores de conceptos tremendos, y que se repitió en cada exposición de lluvias, fue el del periodo de retorno y el del periodo de diseño. El Reglamento Nacional de Edificaciones dice que yo tengo que diseñar para un periodo de retorno igual a un periodo de diseño de 10 años. Eso es lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS 060. Lo voy a mostrar para que quede muy claro, para que vean a lo que vamos a llegar. Anexo de hidrología de la norma OS 060, perdón. ¿Dónde está mi cursor? Está claro, ¿no? Allí lo figura allí cuyo periodo de retorno, la intensidad de lluvia de diseño, cuyo periodo de retorno es igual al de diseño de la obra. Es decir, confunde dos conceptos importantes. Esto no es que no sea verdad, esto puedo calcularlo, pero esto no es consistente, y vamos a ver por qué. Aquí dice que el periodo de retorno es igual al periodo de diseño de la obra, y eso no es verdad. Porque el periodo de diseño, si bien se expresa en años, y el periodo de retorno también se expresa en años, no son lo mismo, son cosas diferentes. En alguna parte dice que son 10 años, ¿no? Es algo recurrente. Ahorita sí no lo recuerdo dónde están los 10 años, creo que sí. Periodo de retorno, aquí está. Dice diseñado entre un periodo de 2 y 10 años.
en un momento vamos a ver unos cuadros que van a demostrar que esto es totalmente inconsistente. Y la mayoría de expositores cogía este valor para determinar sus periodos de diseño y hacer sus cálculos de lluvia, y desde que cogen este periodo de retorno, su diseño está mal. El periodo de diseño está relacionado con el periodo de retorno. Sí, están relacionados. Están relacionados por esta fórmula. Está en toda la bibliografía también. En este caso yo le he cogido de... ¿Puesto por acá? No le he puesto. No le he puesto. Está en toda la bibliografía. Si no me equivoco, está en el libro Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Terence McGee. Pero también está en el de Wendell Cherek. Y está explicado cómo se calcula. Donde el periodo de retorno es... Este periodo, STR es el periodo de retorno, y N indica el periodo de retorno de diseño, el periodo de diseño o la vida útil de la obra. Es decir, que si yo quiero garantizarle a mi cliente, por ejemplo, 30 años de vida útil de su edificación, yo tengo que colocar aquí mi valor de 30. Y lo que me va a salir aquí es el valor del periodo de retorno que yo debo utilizar para 30 años. Esta probabilidad de no excedencia quiere decir cuántas veces quiero yo que mi diseño esté seguro. Eso es lo que quiere decir probabilidad de no excedencia. Es decir, de 100%, ¿cuántas veces quiero que no falle? No quiero que no falle el 75% de las veces. Por ejemplo, para nosotros en la empresa, 75% es un parámetro bastante aceptable. Es decir, que estamos asumiendo que el 25%, matemáticamente, por supuesto matemáticamente, el 25% de las veces va a fallar. Solamente el 75% de las veces va a funcionar. Y eso es lo que nosotros le decimos a los clientes. Pero es algo matemático, no es algo que sea estricto. Entonces, ¿nosotros qué les recomendamos? Este valor de aquí, cójalo como 75% o 0.75. Este valor de aquí depende del cliente. ¿Cuántos años quiere que funcione su obra? 30 años, 100 años, 500 años. Y con esos valores yo hallo mi periodo de retorno. Si no quiero calcularlo, Terence McGee, en este libro que les digo, pone esta tabla, ¿no? Les voy a dejar esta presentación para que, como les digo, les sirva de guía de cálculo, si es que adoptan este método, para que noten esto. Esta tabla es muy práctica, relaciona los periodos de diseño, periodos de diseño de la edificación versus el periodo de diseño que yo debo hallar para obtener K. Es decir, lo que dice el reglamento, como máximo 10. Entonces quiere decir que yo debo coger 10 años como periodo de retorno y 10 años como periodo de diseño. Los junto y eso ¿qué sale? Sale un valor de probabilidad teórica de no excedencia de 40%. ¿Qué quiere decir este 40%? Quiere decir que el 60% de las veces nuestro diseño va a fallar. Y eso no tiene lógica. Nadie diseña para que más del 50% de veces falle su diseño. Por eso es que no deben coger el 10%. Dice, entonces deben igualarlo. Y bien, los puedo igualar. 25-25, 40%. 50-50. Cogí 50 años de periodo de diseño y periodo de retorno, 40%. Cogí 100 años de periodo de retorno y periodo de diseño, igualito. 41, 42%. Esos son los porcentajes. Quiere decir que el 60% de sus veces, ustedes están diciendo que el 60% de sus veces sus diseños van a fallar. Y eso no está bien. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hemos cogido un parámetro de probar y probar y probar y probar y probar. Cogemos un periodo de diseño, nosotros le decimos al cliente, por eso que pongo esta línea en azul. Nosotros le decimos al cliente, nosotros te hacemos una obra hidráulica pluvial para un periodo de diseño de 30 años.
Y eso en esa tabla equivale a que yo tengo que calcular la intensidad con un periodo de retorno de 100 años. Bien, hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? Las claves, ¿cuáles son? 1, pidan los P24 de 30 años. 2, la probabilidad de no excedencia de 75%. 3, ya saben que de frente con esa probabilidad de no excedencia, el periodo de retorno es de 100 años. Yo te estoy diseñando tu obra para un periodo de retorno de 100 años. Y un periodo de diseño de la edificación como de 30 años. Pueden cogerlo así. Nosotros les recomendamos esos valores. Es decir, nosotros, como le había explicado, nosotros les decimos que diseñamos para que el 25% de las veces su obra hidráulica falle. Para nosotros es muy aceptable. Pero este es un valor, como les decía, matemático, ¿no? La probabilidad es en realidad, si yo tengo un dado, ¿cuál es la probabilidad que el dado me salga 6 a la primera tirada? Es 1/6, ¿no? 1 sobre 6. Esto es lo mismo. Yo quiero que mi probabilidad para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Lo invierto, que es lo que hicimos al principio en el ejemplo, ¿no? 1 entre 100, y ese es el valor que tengo de probabilidad, ¿no? Para que se entienda más claro, por eso que he puesto este ejemplito. Y eso es el dato que en la norma española figura de que yo puedo hacer este cálculo sin necesidad del IDF y con los P24. ¿Pero cómo? Una vez que yo he hecho, es decir, a mí nos sorprendió de verdad, porque nosotros hicimos este cálculo para, como les digo, discutiendo entre nosotros. Una vez que obtuvimos el valor, lo que sucedió es que posteriormente encontramos que la norma española lo respaldaba. Decía, ese es un dato válido cuando ustedes no tengan pluviogramas. Pero lo que tienen que hacer es ir a un pluviograma cercano y ver en el pluviograma, una vez que ya han hecho la depuración de datos, ver en cuánto duró la tormenta, porque lo que he obtenido es la precipitación total, pero en 24 horas. Pero han habido horas en las cuales no ha habido tormenta. Entonces necesito saber en qué horas ha habido tormenta. Y eso no lo podíamos determinar. Después de investigar, hemos leído bibliografía, hemos ido a las estaciones, hemos conversado con personas de lugares, prueba y error, y hemos encontrado un valor que nosotros el que recomendamos, que utilizamos, esto ya no lo recomendamos, nosotros lo utilizamos, ajustado de 1.8. Es decir, que a su precipitación que le sale de diaria de 24 lo dividan entre 1.8, y esa es su intensidad. En este caso da 13.50, ¿no? El resultado no tiene relevancia. Vuelvo a repetir, pedimos los valores de P24 que incluyan los fenómenos del Niño del 82 y del 98, que comprendan 30 años como mínimo, para que tenga valor estadístico, ¿no? Mientras menos valores tengan, ahí tiene más riesgo, necesitan valor estadístico confiable. El periodo de retorno lo fijamos ya en 100 años, el periodo de diseño de 30 años. En realidad, cuando lo calculen, le va a salir que el periodo de retorno es de 105 años, 104 años, para nosotros no tiene mucha relevancia. ¿Y qué es lo que obtuvimos? O sea, nosotros calculamos primero y luego vinieron los resultados. Cuando recién se realizaron estudios, en el caso de Piura encontramos que habían pluviogramas, que no sé cómo se manejará en Piura, lo obtuvimos de un estudio de la Universidad de Piura, y vimos que nuestro sistema era concordante. Verificamos de que el valor que habíamos obtenido para Piura, en el caso de Piura, coincidía con su curva IDF. Para Sullana también coincidía con su curva IDF. Y también pudimos pronosticar, que es lo que conversaba el ingeniero Gamboa al inicio de la sesión, que pudimos confirmar que con este método pudimos proyectar qué valor de precipitación ocurrió en Arequipa el año pasado y las magnitudes de precipitaciones que se presentaron. Es decir, y luego lo vimos, pues es algo lógico, no tenemos que aplicar un montón de fórmulas para demostrar algo que es simple y sencillo, ¿no? Y para el cual no tenemos datos y necesitamos alguna confiabilidad. Si ustedes tienen dudas, por ejemplo, tienen inseguridad del dato que obtienen, pueden aumentar cada valor de precipitación anual en un 4%, como lo recomienda la Organización Mundial de Meteorología. Entonces con eso tendría mayor seguridad. Al valor que les sale le pueden aumentar, qué sé yo, 5 milímetros más. Depende de lo que ustedes quieran encontrar.
¿A qué deberíamos tender, ¿no? Esto es ya para finalizar y luego les dejo las preguntas si tienen dudas y críticas porque son importantes. Es que deberíamos tener curvas IDF, o sea, ¿por qué elaborarlas nosotros? Los valores de cada ciudad, tenemos 24 departamentos, los valores son fijos. Si hay pluviogramas, pues deberían elaborarse. Si hay precipitaciones, pues deberían utilizarse, ¿no? Ya procesadas. No tendríamos por qué estar calculando cada uno de estos y cometiendo y pudiendo cometer errores en valores tan importantes. Recomendamos que lo elaboren especialistas, sean civiles, meteorólogos, agrónomos, quien haya dominado este tema lo puede emplear. Que lo emplee para que nosotros podamos tender como colegio, como capítulo sanitaria, valores que podamos recomendar técnicos, ¿no? Ya pueden utilizar todos los métodos matemáticos, ajustes, y pueden realizarse ahí todas las discusiones que sean, para que los podamos incorporar dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones como un valor válido, mínimo, para considerar, ¿no? Para no tener ese error y para dimensionar adecuadamente, no tanto tampoco las canaletas y las bajantes, que no son tan cruciales, ¿no? Porque yo puedo sobredimensionarlas. El asunto, por ejemplo, es para el bombeo de lluvias, la capacidad de almacenamiento de lluvias cuando ya no puedo drenar hacia afuera del centro comercial en provincias, por ejemplo, no tanto el caso de Lima. ¿Y qué es esto? O sea, esa idea no se me ocurrió, ¿no? No se me ocurrió, sino es que la vi de internet, ¿no? La encontré en internet, ahí pirateada. Esto es del ASPE, la Asociación Americana de Ingenieros, bueno, en plomería, ¿no? Es ingeniero sanitario, pero especializado en instalaciones sanitarias interiores. Ellos tienen un valor para cada estado y para cada ciudad, la precipitación ya determinada. Estos son en pulgadas, acá están en pulgadas, pero los milímetros por hora, que son los valores que nosotros utilizamos en nuestras tablas, están aquí. Para una duración, en lugar de 2 horas, solo que 5 minutos, 15 minutos, para 1 hora, ¿no? Para 100 años, o lo quiere para 10 años en 5 minutos. ¿Quién elige estos valores? Ustedes, los proyectistas. Nosotros recomendamos, en nuestro caso, por nuestra experiencia, por lo que ha coincidido, nosotros recomendamos el valor de, no estaría aquí, no estaría encauzado de esta cosa, porque esto es, dentro de esta tabla, porque es una tabla elaborada con un montón de datos, sin datos faltantes como los que tenemos aquí, con pluviogramas y con todos los datos obtenidos. Pero eso es a lo que deberíamos tender, ¿no? Que el capítulo sanitaria pueda aportar algo técnico en el sentido de proporcionar todos estos valores al Reglamento Nacional de Edificaciones, como lo tienen las otras ciudades de otros países como Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, sino porque también ya en el mercado encontramos un montón de profesionales de otros países que vienen a cuestionar nuestros métodos de trabajo, nuestros métodos de diseño, juzgan por qué calculamos así los montantes, por qué calculamos así el agua. Entonces deberíamos tener un sustento técnico a partir del colegio que es, bueno, en una humilde opinión de este servidor. Finalmente, un agradecimiento al equipo técnico, equipo G, con quienes desarrollamos estas ideas, estos proyectos, estas dudas, esta necesidad de de diseñar caudales de bombeo, y también al capítulo de Ingeniería Sanitaria, ¿no? Colegio de Ingenieros de Perú, de Lima. Muchas gracias.